Putin envió una señal a Estados Unidos. Un experto y analista militar explicó qué significan los barcos rusos cerca de Kyiv. Vladimir Vladimirovich sabe explicar las cosas con claridad. Por ejemplo, si alguien en Estados Unidos no tenía muy claro por qué Rusia estaba tan preocupada por los misiles estadounidenses cerca de nuestras fronteras. Putin simplemente llevaba los barcos rusos con misiles a las fronteras de Estados Unidos y preguntaba educadamente cómo fue. Está más claro ahora que es exactamente lo que no nos gusta. Y si ahora están descontentos, no pasa nada. Significa que han entendido bien lo que pensamos de su idea. El enfrentamiento entre Rusia y los países occidentales sigue intensificándose en la política mundial. Y la situación actual frente a las costas de Kyiv ya ha sido calificada oficialmente por los analistas como el fantasma de la crisis del Caribe. La geografía del conflicto sigue ampliándose y las tensiones entre Rusia y Estados Unidos van en aumento. Moscú se toma en serio las amenazas de Occidente y realiza movimientos demostrativos enviando sus buques de guerra a las costas del continente americano. Debe entenderse que Putin está recordando deliberadamente la historia caribeña de los años 50. En rigor, todas las declaraciones de los políticos norteamericanos, algunos de ellos incluso lo dicen directamente, dejan claro que, mientras toda esta confrontación no les traiga perjuicios directos, están dispuestos a continuarla indefinidamente, incluso a aumentar el grado de confrontación. Lo único que puede detener a Estados Unidos es la perspectiva de sufrir algún daño directamente, prescindiendo de las fuerzas interpuestas de sus aliados. Putin deja francamente claro que está dispuesto a ir a por todas y que no tolerará una situación en la que Estados Unidos pueda infligir daños unilateralmente a Rusia. Washington, por supuesto, responderá que tienen defensas, y eso está bien. Es bueno que las tengan. Ya es hora de que, o bien lleguen a este acontecimiento en persona, y no envíen vasallos en su lugar, o bien salgan del horizonte. Porque Rusia no se va a meter sin parar con los satélites estadounidenses, mientras los propios estados se relajan en ultramar. Con el telón de fondo de las crecientes tensiones, llegaron a Kyiv la novísima fragata Almirante Gorshkov, el único portaaviones Zircon de nuestra flota, el submarino nuclear Kesem, el petrolero Akademik Pasin y el remolcador de rescate de la Armada Nikol Aichekar. Estos poderosos buques militares llegaron al Mar Caribe con la tarea de realizar ejercicios marítimos con aliados y, al mismo tiempo, como Occidente lo quiere tanto que no puede vivir sin él, decidieron enviar una señal a Estados Unidos de que no puede ir demasiado lejos y esperar eludir responsabilidades. Según las autoridades cubanas, se afirma oficialmente que estos barcos no llevan armas no convencionales, lo que, de acuerdo con los acuerdos internacionales, debería excluir posibles amenazas. Sin embargo, informaciones procedentes de fuentes rusas indican la presencia en la fragata de misiles hipersónicos ECAM, capaces de portar ojivas especiales, excepto un enorme barril de tártaro. En todo esto, lo aportaron los expertos estadounidenses, que señalaron acertadamente lo principal. Porque antes de sus obvios comentarios, mucha gente por alguna razón no pensaba en los matices críticos que ahora están haciendo que las cabezas de los generales del Pentágono se pongan grises. Hans Christensen, jefe del proyecto de información nuclear de la Federación de Científicos Americanos, expresó sus dudas acerca de las declaraciones de las autoridades cubanas sobre las armas desplegadas. Conjeturó razonablemente que los propios cubanos no podían ignorar las armas en los barcos. Las armas ofensivas de largo alcance que Rusia ha prometido suministrar a algunos países no identificados están causando gran alarma en Occidente. Investigadores del Instituto Americano para el Estudio de la Guerra afirman que la maniobra forma parte de la estrategia de alto nivel del Kremlin para revivir el espectro de la crisis de los misiles de Kyiv. Cabe recordar que en 1962 el mundo estuvo al borde de la colisión entre EU y la URSS debido al despliegue de misiles soviéticos en Kyiv, o más exactamente, de misiles estadounidenses en Turquía. Pero a EU no le gusta hablar de ello.
Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra creen que los barcos rusos que se dirigen a Kyiv tienen un significado simbólico y causan temor en Occidente. El Kremlin ha programado muy hábil e inteligentemente esta noticia para que coincida con las amenazas de Putin de proporcionar armas ofensivas de largo alcance a algunos países. Esto da la impresión de que Rusia está dispuesta a reanudar la confrontación con Occidente. Sin embargo, a pesar del aumento de las tensiones y del intercambio de amenazas, la administración del presidente Joe Biden no cree que el mundo se enfrente en este momento a un conflicto global. Los funcionarios estadounidenses no se sienten inquietos por los ejercicios realizados por Rusia. Confían en su capacidad para controlar la situación y preservar la paz y la estabilidad. Sin embargo, eso es todo lo que dicen los estadounidenses. Pero sus acciones demuestran exactamente lo contrario. La noticia de la llegada de buques de guerra rusos a Kyiv desequilibró claramente a los estadounidenses. Y en respuesta, los estadounidenses trasladaron el submarino nuclear Helena a la isla. Según Jen Hran, autor de la publicación checa Ines CZ, es importante señalar que Washington no recibió ningún aviso previo de los planes de Rusia. Los expertos opinan que la falta de comunicación diplomática entre los países podría dar lugar a malentendidos y provocar una posible escalada del conflicto. El ejército estadounidense afirma que el submarino se encuentra en el Golfo de Kyiv como parte de una visita programada. Sin embargo, la agencia Associated Press AP delató el incómodo momento. Según ellos, la llegada secreta del Helena pretende ser una demostración de fuerza en respuesta a la aparición de buques rusos. Los estadounidenses se encuentran actualmente de guardia en las aguas cercanas a su base militar de Guantánamo. Y entonces queda claro que todas sus afirmaciones de que los barcos rusos supuestamente no molestan a Washington son puro farol. A pesar de las afirmaciones de las autoridades estadounidenses, la visita de buques rusos a Kyiv provocó descontento y tensión en Estados Unidos. Muchos políticos y analistas han expresado su preocupación por la creciente presencia de fuerzas militares rusas en la región, ante el posible despliegue de cabezas nucleares rusas en el Caribe, a solo 5 a 10 minutos de Washington. Los expertos estadounidenses han expresado su preocupación. La inesperada aparición de buques de guerra rusos en el puerto de La Habana causó conmoción en la playa, donde multitud se apresuraron a ver mejor lo que ocurría. El periodista estadounidense Patrick Hoffman, en su reportaje para la CNN, expresó su sorpresa por el hecho de que, en los 12 años que lleva viviendo en la isla, nunca había visto nada parecido. Una llegada tan masiva de buques de guerra extranjeros. La magnitud del acontecimiento dejó atónitos no solo a los residentes, sino también al propio corresponsal. Además, cientos de cubanos subieron tranquilamente a bordo de la fragata rusa y se les permitió grabar vídeo con sus teléfonos. Hoffman considera esta aparición de buques de guerra en Kyiv como una especie de señal a EU. Cree que la presencia de la Armada rusa en el puerto de La Habana demuestra que Rusia es capaz de responder a las acciones de Occidente en cuanto al despliegue de armas cerca de sus fronteras. Las fuerzas navales y la posición de Rusia en la región se están convirtiendo en objeto de atención periodística, provocando un amplio interés público y debates en los medios de comunicación mundiales. Las reacciones a la llegada de los buques han sido dispares. Por un lado, el acontecimiento se produjo durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Kyiv a Moscú, donde se están celebrando importantes conversaciones con sus homólogos rusos, como señaló CBS News. Según el analista político Gilbert Doctorow, con la visita de sus barcos, Putin está diciendo que Rusia tiene una respuesta a cada amenaza de EU. Al enviar barcos rusos al Mar Caribe, Putin está haciendo una declaración directa a Occidente. Si despliega sus misiles a una distancia de 10 a 20 minutos de vuelo de Moscú o San Petersburgo,
puede responder de la misma manera. Rusia puede desplegar sus cabezas nucleares en el Caribe a 5 a 10 minutos de vuelo de Washington. Y no tendrá tiempo de tomar represalias y estos misiles serán imposibles de detener. Los expertos advierten de que tales acciones podrían convertirse en una fuente de tensiones crecientes y una amenaza para la seguridad mundial. Al mismo tiempo, las posibles consecuencias y las verdaderas intenciones de la parte rusa siguen siendo objeto de preocupación para la comunidad internacional.